¿Podrías comentarnos qué recuerdas del momento en que se destapó el lado pederasta de Marcial allá por 1997? Fue antes, ¿no? Fue antes. La denuncia la hicieron un grupo de hombres que en aquel entonces tenían unos 40 años de edad, 30, 40 años de edad, que habían sido pues, víctimas de la depredación sexual de esta bestia humana. Y lo que más recuerdo yo fue la reacción de los defensores de la iglesia en contra de estas personas, ¿no? Concretamente Lorenzo Servitje de Bimbo se lanzó contra ellos de una manera brutal porque eran unos desgraciados que estaban ensuciando la buena imagen de un hombre maravilloso y un siervo de la iglesia como era Marcial Maciel. Y esto lo recordaré siempre porque esta solidaridad automática donde no se acepta la crítica es muy propia de todo fanatismo religioso, periodístico, religioso, deportivo, filosófico, etcétera. Es decir, negarlo sin haberlo investigado. Y claro, cuando estos eran hombres pues, de clase media alta, si tú quieres, la mayoría, pero muy lejos de los millones del dueño de Bimbo, pues imagínate, estás tú aquí diciendo que te hicieron un daño horrible cuando eras niño, y viene uno de los hombres más ricos de México a ponerte verde. Pues, siempre se siente feo, porque no es que sea solo que sea rico, es que es poderoso. Es lo primero que recuerdo. Pasó mucho tiempo antes que se aceptara y se entendiera el nivel de barbarie, el nivel de desprecio humano, de crueldad esencial que caracterizaba a Marcial Maciel y a todos sus cómplices. Digo que es una crueldad esencial por lo que siempre he dicho, porque a los niños a los sacerdotes se les confía a los niños pensando que son buenas personas. Y estos entonces aprovechan su poder, la imagen que tienen ante la sociedad y la familia, y además actúan contra los más desprotegidos, contra los más débiles y vulnerables, a los que les puedes convencer de que es que esto Dios me dijo que te tocara así, Dios dice que me toques así. Y hijo de tu, o sea, es absolutamente aterrador, ¿no? Pero ha pasado muchísimo tiempo para que se reconozca que el problema existe. Efectivamente, dice Fermín Revueltas, esto lo recuerda. Servitje retiró toda la publicidad de su empresa Bimbo del Canal 40 después de que emitieron un reportaje sobre los abusos de Maciel. Sí, es cierto. Fíjate, el Canal 40, ya no me acordaba yo de ellos. Alguna vez, un par de veces me llamaron a hacer cosas con ellos.